Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356, 8 de la noche en punto. Estamos arrancando. El próximo 30 de mayo se realizarán las elecciones en el Sindicato Médico del Uruguay. Un colectivo muy importante de médicos y también de estudiantes van a estar definiendo quiénes serán quienes de alguna manera manden en los próximos años en los destinos de esta institución. Vamos a ver un informe que está dividido en dos partes para de alguna manera conocer cuáles son las propuestas que están arriba de la mesa en estas elecciones. El próximo 30 de mayo se celebrarán las elecciones generales del Sindicato Médico del Uruguay. Serán aproximadamente 8.000 médicos y cerca de 500 estudiantes quienes participarán en las elecciones que definirán la conformación del comité ejecutivo de la institución, así como la de las comisiones fiscal, arbitral y de la colonia de vacaciones del Sindicato Médico del Uruguay. En estas elecciones participarán 5 listas médicas y 4 de estudiantes, que definirán los 10 cargos para los primeros y 3 para los segundos. En el periodo que termina, la agrupación Fosalva retuvo la presidencia con 4 cargos. Médicos por el Cambio tuvo 2, en tanto Médicos Independientes, Gremialismo Auténtico, Unión Gremial Médica y la agrupación Médicos Asalariados Solidarios, más, tuvieron 1 cargo cada una. 2 de los 3 cargos de estudiante fueron retenidos por estudiantes independientes y 1 por la Asociación de Estudiantes de Medicina. Serán 3 las agrupaciones que esta noche nos acompañen. Vemos en esta segunda parte del informe algunas de las propuestas que se van a debatir. Los aspectos centrales que pautan los debates entre los distintos sectores en pugna son los cuestionamientos a quienes hoy son mayoría por su supuesta cercanía con el gobierno. Para Fosalva, las negociaciones que se llevaron adelante en este periodo han logrado un incremento del salario real de los médicos. En cuanto a la reforma laboral, señalan que es un gran avance que se haya pasado de 600 a 1.300 cargos y funciones de alta dedicación, la reducción del número de pacientes por hora y la consolidación de la estructura gremial del sindicato con sustento en sociedades científicas y los núcleos de base que han ampliado notoriamente su participación. Mientras los sectores minoritarios se opusieron al convenio tripartito que se firmó en octubre, así como a la recategorización de los actos anestésico-quirúrgicos, porque en ambos casos consideran que hubo una rebaja salarial. Además, cuestionan que los médicos se hayan resignado a no movilizarse en los últimos años y sostienen que son dirigidos por una agenda que en muchos aspectos les resulta ajena. Proponen lograr laudos para quienes trabajan en las emergencias móviles, en servicios no asistenciales y en institutos de medicina especializada. La campaña electoral a nivel nacional también tiene su impacto en estas elecciones del Sindicato Médico del Uruguay. Por eso aparecen permanentemente en los reclamos de las listas opositoras, la independencia del poder de turno y el endurecimiento de las negociaciones con el gobierno para las mejoras de las condiciones de trabajo de los médicos. Además de duros cuestionamientos a las políticas públicas en materia de salud que implementa el gobierno, fundamentalmente las políticas de regularización de trabajo médico en ACE y el mal funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. Señores, @3356TNU es nuestra cuenta de Twitter. Allí se pueden empezar a comunicar con nosotros, obviamente plantear preguntas, hacer comentarios sobre lo que va a ocurrir a partir de un ratito nomás aquí en 3356. Nuestros primeros invitados, los integrantes de Médicos por el Cambio, Rodrigo Perna y Gerardo Eguren. Hacemos una pausa y ya venimos. Señores, estamos aquí ya la primera mesa de este programa de hoy, en el cual obviamente vamos a hacer foco en lo que va a estar ocurriendo el próximo 30 de mayo en el Sindicato Médico del Uruguay. Estará eligiendo nuevas autoridades. Es un gusto recibir al doctor Rodrigo Perna y al doctor Gerardo Eguren. Gracias por acompañarnos.
de alguna manera son la agrupación que al parecer intentará desbancar a quienes actualmente, digamos, tienen la mayoría en el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Estamos hablando de Fosalva, una histórica agrupación que, si se quiere, en los últimos, no sé cuántos, 100 años, ha venido de alguna manera definiendo... Salvo cuando ganamos nosotros. Exactamente, definiendo los destinos de la institución. Ha sido un periodo, y uno, porque hemos seguido permanentemente los debates que se han dado entre el sector médico, particularmente ríspido, y ustedes me corregirán en todo caso, porque hubo algunos sectores de los médicos que cuestionaron fuertemente a la actual dirección del Sindicato Médico del Uruguay por algunos asuntos que vamos a ir poniendo arriba de la mesa. ¿Efectivamente esto es así o es una mirada que de repente desde afuera tenemos quienes observamos, pero desde adentro no se ha visto de esa manera? Efectivamente. Primero, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para los televidentes. Es una oportunidad muy importante para nosotros estar acá, así que vale agradecimiento. Sí, fue un periodo de bastantes rispideces. Lo preveíamos en la campaña pasada, porque el colectivo médico está bastante descreído de la conducción del sindicato médico actual, está descreído de los últimos años de conducción y de la historia del sindicato, y siempre espera maniobras o asuntos que no van acordes con el colectivo médico. De ahí nuestra crítica y nuestra postura bien enfrentada a la agrupación Fosalva. Estamos del otro lado del mostrador en casi todos los aspectos. Y eso es lo que nos ha dado y lo que nos ha posicionado en esta competencia y tener posibilidades ciertas de poder de una vez por todas ganar esta elección y trabajar por el cambio que proponemos. Y uno de esos cambios es justamente cambiar la postura que tiene la agrupación Fosalva, aliado permanentemente con las autoridades gubernamentales del momento, y esa alianza perjudica las negociaciones claramente a todo el colectivo médico. Y probablemente tú te refieras en las rispideces al problema con el sindicato anestésico quirúrgico. Exactamente. Y por ejemplo, ustedes son muy críticos con el convenio tripartito que se firmó en octubre. Por ejemplo, la recategorización de los actos anestésico-quirúrgicos, también ustedes se han enfrentado a esas resoluciones. A ver, vayamos a esos asuntos. ¿Por qué no se está de acuerdo? Primero, nosotros pensamos, ¿no? Primero, que si un colectivo... Primero pensamos que está muy dividido el gremio médico. Médicos del interior, médicos de Montevideo, médicos de quirúrgicos, anestésico-quirúrgicos. Yo creo que tenemos que unir, nosotros tenemos que amalgamar, porque el gobierno lo que ha hecho es divide y triunfarás, es lo que está haciendo. Segundo, nosotros pensamos que cuando un colectivo, como fue los quirúrgicos, su asamblea dijo que no quería este convenio, sea bueno, sea malo, sea como cuestionable o no, pero su asamblea dijo que no, nosotros respetamos la decisión del colectivo, que es el interesado, que es el que va a cobrar, ¿no? Y por eso Fosalva, la agrupación Fosalva, que se cree la Mesías, dijo, tienen razón, tenemos razón nosotros y no tienen razón los colegas. Bueno, pero tampoco fueron y le explicaron por qué son estos cuestionamientos, esta razón. Entonces nosotros cuestionamos eso, que un colectivo médico, que fueron los que realmente dijeron que no, igual ellos firmaron el convenio porque el gobierno lo estaba exigiendo. Vayamos a la cuestión de fondo. ¿Por qué se le había dicho que no a eso? Permitime que agregue una cosa importante para el colectivo médico. Según la agrupación Fosalva y la dirección de la Unidad de Negociación Colectiva, en ese momento dirigida por el doctor Federico Preve, el que pidió esta comisión de recategorización fue el gobierno. Y ahí está la primera postura del sindicato, dice amén a lo que propone el gobierno, sin esperar la respuesta, la contrarrespuesta de lo que somos los médicos, a ver si queremos esa comisión o no. Se forma esa comisión, el sindicato médico acepta, agua va, y ahora estamos en este problema, todos los médicos, los anestésicos, quirúrgicos y la población. Y ya lo he dicho, como consta en actas en varias reuniones de hace un año del sindicato, que los problemas van a seguir si esto no cambia. Los problemas asistenciales van a seguir si esto no cambia. Porque encima el gobierno astutamente, y en alianza con el sindicato médico, en este caso con la Fosalva, junta la comisión de recategorización
que es para los actos anestésico-quirúrgicos y en particular en este punto para cirugía general, con una comisión del cambio en la calidad de asistencia de 4 pacientes por hora, lo junta y dice que no se acepta una si no se acepta la otra en conjunto. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces hay gente en el colectivo que piensa que el dinero que se ahorra en las cirugías es para pagar el resto de los pacientes, para que las policlínicas tengan menos pacientes. Y ese es el conflicto. Esa es lo que nosotros planteamos, cambiar la postura. No aceptaríamos jamás una imposición del gobierno contra el colectivo médico. Y esto es lo que está pasando hoy. Claro. Sobre el tema de fondo, ¿por qué las sociedades anestésico-quirúrgicas no aceptaban la recategorización? Eso es un punto muy importante, que son a veces palabras que está bueno que lo transmitamos y te agradezco. Recategorización es categorizar, es decir, darle una categoría, y eso ahí no se habla de dinero. Por eso, cuando el sindicato médico o la FOSALVA, entendamos bien, dice que la recategorización fue planteada por los cirujanos, es verdad, porque la recategorización, nosotros sí, el colectivo quirúrgico está de acuerdo con la recategorización, porque hace muchos años que no se recategorizaba, 60 años. La última categoría es del año 66 en el Uruguay. Entonces, hay procedimientos quirúrgicos nuevos que no están dentro de una categoría y no tienen laudo. Hasta ahí es verdad. Pero después se habla de precio, y eso fue lo que no entró en la sociedad de cirugía. Y ahí se habla de plata, y ahí es donde está la rebaja salarial. Porque entendámonos bien, el gobierno plantea que no se va a dar más plata para eso desde el gobierno. FOSALVA acepta eso y trata de dividir en el colectivo anestésico quirúrgico. Porque si antes teníamos 4 categorías, 20 pesos para repartir entre 4 categorías, y hoy tenemos los mismos 20 pesos para repartir entre 6 categorías, es lógico que alguna categoría o alguna cirugía la estamos rebajando desde el sindicato, a lo que nos opusimos fervientemente desde que esto comenzó. Por eso, y por otras cosas, votamos en contra de este Consejo Salario. Que agrego para recordarte que 4 agrupaciones médicas votaron en contra. Esa elección se empató el colectivo médico y la definieron en forma irresponsable los estudiantes. Cuando hablamos de rebaja salarial, digo porque a la gente le tiene que, para hacerlo más claro posible con los que están del otro lado escuchando, que muchas veces no entienden, porque esto es una cuestión bien interna, aunque después termina teniendo un impacto en la población, ¿no? Porque cuando hay un paro, cuando se reprograman operaciones, en fin, el que termina siendo quien sobreimpacta, digamos, las decisiones que se toman allí es la población, es el paciente. Cuando hablamos de rebaja salarial, ¿de qué estamos hablando? Porque capaz que la gente no entiende mucho, porque además se hablan y ha quedado en evidencia de repente los salarios que están despegados de la media de lo que cobran los uruguayos. Entonces la gente no entiende mucho cuando dicen ahí hay una rebaja salarial encubierta. La rebaja salarial es, al bajar el planteo es rebajar el precio, rebaja de plata. Si cobrabas 10 pesos te van a pagar 8. Y ellos adjudican que esas cirugías no estaban categorizadas y ahora la categorizan a la baja. Entonces, personalmente, si uno analiza cada uno en particular, hay una rebaja de acuerdo a las cirugías, pero además rebajan las cirugías más frecuentes, la que el colectivo hace cotidianamente, para aumentar cirugías que se hacen por escasos cirujanos especializados en determinadas patologías, cirugías complejas, que se hacen centros para que el efecto centro nuclee más pacientes. Entonces no todos los cirujanos van a operar a esos pacientes que ellos dicen que aumentan. Claro. Entonces en realidad están bajando el sueldo de la mayoría del colectivo quirúrgico. A pesar de que la masa salarial va a seguir siendo la misma. Porque lo que se destina, digamos, para eso es lo mismo. Pero vamos a hablar en plata. Una cirugía compleja, lo más alto, una operación súper complicada que puede llevar horas, un cirujano está cobrando 16.000 pesos. Es plata. Eso es en mano, y ahí los descuentos. Una operación corriente son 3.000-4.000 pesos. O sea, una vegetación, un niño que está irresponsable, un colega, está cobrando 3.000, 3.500 pesos, depende de la institución. O sea, esos son los precios que estábamos hablando de la cantidad. O sea, una vida humana puede valer entre 3 a 15.000 pesos la máxima. Digo, para hablar en plata, porque a veces dices compleja, complejo deben ganar muchísimo. No, es eso. Es eso. Depende de la cantidad. Las mutualistas también están limitando el número de operaciones. Entonces, ahora, ¿cómo se puede limitar el número de operaciones cuando viene alguien con una patología que hay que operarla? Pero la coordinación... ¿Es la urgencia? La urgencia sí se hace, pero la coordinación
digo yo de mi especialidad, una vegetación no es una urgencia. Sí. La van No, postergando. pero se va a operar eso. Esa vegetación se opera. Algún tiempo se opera, no se operarán 10, pero pasarán a otro momento. Otro de los temas para pasar Sí, y no sí, centrarnos en esto. porque no. Ustedes han sido críticos también, por ejemplo, con el Sistema Nacional Integrado de Salud y con el funcionamiento de ACE. Sí. Yo soy presidente de CAMO, que fui presidente de CAMO, que lo entregó la FOSALVA fundida y tuvimos que sacarlo adelante. En 2 años tuvimos que levantarlo por algo. Hoy los colegas están cobrando el sueldo mes a mes porque hubo una gestión de la Unión Gremial Médica en la cual el CAMO se salvó, y están cobrando hoy, se salvó de la crisis, y hubo el mayor aumento de la historia a nivel del sector público, fue cuando estuvimos nosotros en el gobierno, del sindicato médico. A mí me tocó la más difícil tal vez, salvar el CAMO, y la otra es salvar el sindicato, no salvarlo, el sindicato estaba salvado, por lo menos aumentar la masa salarial del sector público. ¿Y cuál es la pregunta tuya? No, decía, ustedes son críticos, tanto con el funcionamiento de ACE, con el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El Sistema Nacional Integrado de Salud, y yo lo dije al presidente Vázquez en su momento, es un sistema integrado. Primero, tienen que entrar todo el sistema funcionante para que sea funcional, todos. Por Además, ejemplo, el Hospital de Clínicas. Clínicas, por ejemplo, la Intendencia, Sanidad policial. el policial, sanidad militar, todo tendría que estar ahí. Si es integrado todo, ¿no? No puede haber sectores más que otros. Después, por eso todo el mundo se pelea después, las instituciones, por cuál tajada agarrar. Pero ¿por qué somos críticos? Porque es trabajo dependiente. Una institución hace todo una obra, contrata personal, médico y no médico, técnicos, funcionarios, administrativos, para determinado número de socios. ¿Qué pasa? Al no haber trabajo, se borra, sale del sistema mutual y pasa, ¿qué hace el paciente? Va al sistema público. Sí. Entonces deja de tener el famoso FONASA que lo cubre la mutualidad. Pero no se va ese solo, se van 4 porque y los 3 nenes. Por eso somos críticos, es trabajo dependiente. Si hay trabajo, es esto. Está generando demasiadas, creo que las instituciones están generando demasiadas listas de espera para ver especialistas médicos. Y bueno, y eso es lo que está pasando actualmente. Sí. Te agrego, lo criticamos no es integrado, por lo que ya explicó el doctor Eguren, y no brinda una buena calidad de asistencia. No hay un indicador de calidad de asistencia que hayamos visto en 11, casi 12 años del Sistema Nacional Integrado de Salud. Está tendiendo a todos los años a que rentas generales tengan que poner un montón de millones de dólares para que el sistema se sostenga. En este sistema integrado de salud van cerrando en los últimos 2 o 3 años 3 mutualistas o servicios médicos, ANCAP, el Banco Hipotecario, Gremca, y está Casa Galicia bastante complicada la situación. Entonces, ¿cuál es el sistema que proponen? Sin contar la asistencia a la gente. ¿Cómo se traslada la gente del interior del país a Montevideo? Las dificultades para hacer una tomografía, las dificultades para hacer una resonancia magnética, las dificultades para acceder a un cateterismo, los problemas que tenemos con los traumatismos en Uruguay. Puede ser que en un país tan chico, a 150 kilómetros de Montevideo, no llegue una ambulancia con un nivel de asistencia adecuado y que la gente que esté en la ruta de un accidente y que sea salvable quede con secuelas o se muera. Eso además le cuesta al país en años de vida potencialmente perdidos un montón de dinero. En un minuto, porque se nos fue el tiempo, van a venir los próximos invitados en los próximos bloques. ¿Cuáles son las soluciones para estos problemas? Primero, la unificación. O al menos un Primero, juntemos a todo el cuerpo médico dentro del sindicato médico. Si es posible, la FEMI, la SAC y el resto de las especialidades, ¿no? Tenemos que tener un gran diálogo a nivel de los colegas, ¿no? Segundo, no tenemos integración en ACE los médicos, que tienen un cargo de los funcionarios no médicos, tampoco en la JUNASA para dar esto. Vamos a pelear para tener una voz en esos ámbitos de discusión. Usted lo que plantea es un cambio institucional, digamos, un rediseño institucional. No es un rediseño, digo, tenemos que tener una voz en él. No puede ser que tengan los funcionarios no médicos, nosotros no. Gabriel, te pido tocar 3 temas que son claves en esta campaña para el colectivo. Cortito. Cargos de alta dedicación. Hoy en día la FOSALVA se jacta de los cargos, hay que preguntarle a los médicos, los obligan a trabajar fuera del régimen de cargo de alta dedicación, cómo se han llegado a esos cargos de alta dedicación, dónde están los concursos de esos cargos de alta dedicación, muchas veces son a dedo y sin ningún mérito demostrado. Nosotros proponemos que los cargos sean por concurso, bien clarito y que el sindicato forme parte de eso. Cargos de alta dedicación para los residentes. Y como tengo poco tiempo, quiero decir otra cosa. Otro punto importante es lo edilicio del sindicato médico. Si ustedes vieron las redes, yo salí a la colonia de vacaciones del sindicato médico, se está cayendo a pedazos.
nosotros vamos a plantear reformarla. Y estos fueron en todos los gobiernos de Fosalva, que han dejado caer la colonia de vacaciones y mismo la sede está cerrada la barbacoa por peligro de derrumbe. Entonces, para terminar, y te pido disculpa del caso, le pido al colectivo médico que, ya que es tan crítico el sindicato médico y que es tan descreído, que lo que tiene que hacer es acompañar a la elección, que vaya a votar, independientemente de su elección. Si es por Médicos por el Cambio, bienvenido sea, pero sino que vaya a participar de la elección porque vota menos del 30% de los socios del sindicato médico. Rodrigo Perna, Gerardo Guren, gracias por este rato. Gracias a usted, y es la hora de cambiar. Cambiemos la conducción actual del sindicato. Hacemos una pausa y ya seguimos. Seguimos, señores. Segundo bloque, segundo grupo de invitados, los doctores Gonzalo Ferreira y Álvaro Dendi de Gremialismo Auténtico. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti. Es gremialismo independiente ahora. Perdón. Es de la unión, sí, de Gremialismo Auténtico. Exacto. Y Médicos Independientes, que son dos agrupaciones que en el pasado compitieron electoralmente, pero que, bueno, desde el punto de vista de la afinidad... Es una especie de alianza electoral. Es una alianza electoral. Pero apunta a ser más porque la idea es que a posteriori esto se mantenga y podamos seguir trabajando colectivamente, porque nos une no solamente el interés de capturar votos, sino el interés de poder construir una alternativa sustentable, y lo que nos une en definitiva es esa identificación con la institución sindicato médico, con la Facultad de Medicina, con la Medicina Nacional, y esa responsabilidad de llevar adelante un cambio que sea responsable y con personas que realmente nos hemos formado durante mucho tiempo desde la militancia estudiantil para poder hacerlo. Claro. Aprovecho que ya hay algunas críticas que se tiraron arriba de la mesa a las actuales autoridades para ver si ustedes las comparten o no, o si son otros los cuestionamientos que se hacen. Hablábamos recién de el gran conflicto que plantea, por ejemplo, Médicos por el Cambio, es la recategorización de los actos quirúrgicos. Allí ha aparecido además una cuestión muy, digamos, rígida, ¿no?, entre el Sindicato Médico del Uruguay y las sociedades anestésico-quirúrgicas. ¿Ustedes hacen un cuestionamiento a esta forma que tuvo el Sindicato Médico de resolver esta cuestión? Gonzalo. Yo creo que el tema con los anestésicos quirúrgicos tenemos que tratar de solucionarlo en realidad, ¿no? O sea, sí lo tenemos, hay un problema de relacionamiento, y creo que es un poco por cómo se ha conducido el sindicato médico hasta el momento actual. Tanto Álvaro como yo tenemos colegas, compañeros, amigos, digo, que se desarrollan en esa área, y sin lugar a dudas la intención nuestra desde un principio está en generar las herramientas para poder sobrepasar esos problemas, ¿no? O sea, yo creo que entre los médicos nos podemos entender. Creo que el sindicato médico es el lugar que tiene que representar a todos los médicos con los anestésicos quirúrgicos, ¿no? No esperemos para nada, digo, que ande uno por un lado y otro por el otro, porque la unión es lo que nos da fuerza, ¿no? Yo creo que últimamente no se ha logrado dentro del sindicato. Claro. Y ahí ustedes la responsabilidad la ponen en el centro, en la conducción del sindicato médico. Bueno, no necesariamente. Siempre para que exista un conflicto tienen que haber varias partes, ¿no? Creo que, a ver, el concepto madre tiene que ser, nosotros tenemos que tender a la unidad del colectivo médico. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, lo que vamos a hacer es, obviamente queremos que todos estemos nucleados dentro de una misma organización, pero siempre hay pasos intermedios para lograr catalizar ese tipo de transformaciones. Nosotros entendemos que la propuesta está en, yo siempre pongo el mismo ejemplo conversando con colegas y además como la intergremial universitaria. Yo milité mucho tiempo como estudiante, Gonzalo también. En la universidad existe una intergremial que está compuesta por estudiantes, docentes, egresados y los funcionarios de la universidad. Entonces allí se discuten temas donde después se sale con una opinión del colectivo de la universidad. Y bueno, yo creo que nosotros el primer paso es juntémonos todos alrededor de una mesa y pongámonos de acuerdo. Y después salgamos fortalecidos para poder lograr que la unidad del colectivo médico y realmente poder lograr que hayan cambios sustanciales, sobre todo en nuestra calidad de vida, que en definitiva lo fundamental es la calidad de vida. Podemos discutir salario más, salario menos, pero lo que tiene que cambiar de verdad, y si vos hablás con un médico, es mi calidad de vida tiene que ser mejor. Yo no tengo que elegir entre estar con mi familia, entre formarme o dedicar horas para poder darle de comer a mi familia. Ahí está. ¿Cuáles son los principales asuntos que ustedes están poniendo arriba de la mesa en estos debates de cara a las elecciones sobre la calidad del trabajo médico,
médico, la cuestión salarial, el sistema de salud? Es decir, ¿cuáles son los principales problemas que hay que resolver? Mira, en realidad, digo, no son problemas que estamos planteando, en realidad son problemas, digo, que venimos trabajando en ellos, ¿no? Todo lo que tú nombraste, desde lo salarial hasta las condiciones de trabajo y un montón de cosas más, no es que ahora te venimos a prometer un cambio y que vamos a hacer esto o lo otro, eso es fácil. Prometer, digo, lo hace cualquiera. En realidad nosotros venimos trabajando hace tiempo en la creación de los núcleos de base, en su seguimiento, en darle la fortaleza para que puedan generar esas herramientas para negociar con sus empleadores, generar una estructura que le permita al sindicato tener... ¿Hay poca participación en esto que estás diciendo? Hay poca. Da la sensación de que lo que falta es participación. Hay poca participación también porque el médico está descreído de su sindicato. De la herramienta gremial que tenemos nosotros para trabajar por nuestras cosas, digo, está descreído. ¿Y por qué? Porque por las luces que ven, las luces y además en su lugar de trabajo de repente no sienten esa presencia del sindicato, que pasa mucho con los médicos del interior, por ejemplo. El otro día hablaba con un médico, un colega amigo que fuimos estudiantes, compañeros juntos de Rivera, y me decía, dice, una de las cosas que nosotros acá no vemos, dice que el sindicato médico tenga esa, o sea, que no tenga que pasar a ser una alarma pública para que el sindicato médico esté al lado tuyo, ¿no? Claro. O sea, realmente necesita esa presencia todos los días, o por lo menos el acceso a su sindicato, ¿no? Claro, ahora un sindicato fuerte no es un sindicato que con trabajadores de base que participan. Bien, bueno, en realidad... Digamos, ¿qué está primero? Uno puede decir que está primero, ¿no? En realidad, Gonzalo, justamente cuando dijo el concepto de núcleo de base, tal vez ahí está la cuestión. Él ha trabajado muchísimo en lo que es la construcción de lugares, en cada lugar de trabajo, buscar unir a los trabajadores médicos para poder, a partir de allí, conocer la realidad exacta de ese lugar y adaptar las medidas que nosotros tenemos a ese lugar de trabajo. Y Gonzalo, bueno, en estas últimas 2-3 semanas participó de la creación de 2 núcleos de base de emergencias móviles, que como ustedes saben todos, el tema de las emergencias móviles está muy arriba de la mesa, porque bueno, han habido varias agresiones a colegas en la asistencia extrahospitalaria, y bueno, ese es un punto importante y uno ve que, como Gonzalo está haciendo, se avanza en la estructura de base. Sin duda que un sindicato que no tiene una estructura de base no es sostenible. Claro. O sea, no es el decir, por eso yo te decía hoy, es ocuparse, ¿no? Exacto. Esto de los núcleos de base muchas veces genera cierta ansiedad en los colegas, porque no tienen esa estructura para poder defenderse. O sea, es una situación distinta, ¿no?, entre el empleador y el empleado, si no tiene detrás un sindicato que lo apoye, ¿no? Claro. Y bueno, y es en eso que hemos estado trabajando. ¿No hay laudos hoy para los trabajadores de las emergencias médicas? No hay laudo de emergencias móviles, y es justamente es casi mi núcleo hilarante en realidad estos últimos tiempos. Totalmente. Digo, porque también trata de esas diferencias. O sea, no es lo mismo un médico que hace la misma función acá en Montevideo o en el área metropolitana o en el interior del país, ¿no? Y perdón, si no hay laudo, ¿cómo se paga? Y las reglas del mercado las ponen las empresas, exacto, ¿no? O sea, generalmente, a través de los núcleos de base, cada lugar de trabajo se pelean por mejores condiciones de trabajo. Yo en el lugar que trabajo lo hemos venido haciendo hace mucho tiempo y hemos logrado cosas tan simples como una media hora para descansar, ¿no? O de repente que si se te pasa tu horario de trabajo, te paguen extra ese trabajo de más que estás haciendo, ¿no? Lo básico de cualquier trabajador. Acá no estamos hablando de que queremos... porque somos médicos. Claro, cuando estás atendiendo una emergencia, además, no puedes dejar se cortó tu horario de trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí va mucho, eso tiene mucho que ver también con la parte, va enrabado con la parte de la seguridad, ¿no? Porque los médicos tienen una responsabilidad por sobre todas las cosas, legales incluso, que excede la de cualquier trabajador, no médico. El médico es siempre el responsable, ¿no? Y bueno, por eso también tenemos otros proyectos, por ejemplo, el tema de intentar darle un agravante, cosas que están cajoneadas hace tiempo, a la agresión a los médicos, incluso el doble agravante, no solo por agredir a un personal, los médicos no tanto, personal de salud, ahí está, sino también no solo por la agresión que tiene ese integrante de la salud, sino por el paciente que deja de ser atendido, ¿no? Claro. Que es un doble agravante, el médico y el paciente, que son las cosas que nos importan a nosotros los médicos hoy en día, ¿no? Y eso que no ha tomado estado parlamentario, imagino, pero... Bueno, en realidad se presentó un proyecto a nivel parlamentario. Se presentaron 2 proyectos a nivel parlamentario. Uno que habla del agravante para la agresión al personal sanitario y otro que presentamos también en el año 2016, que es el de generar un día nacional
para generar concientización sobre este tema, para que el sindicato médico tenga visibilidad ese día, pueda concientizar y trabajar esa temática a nivel social. Y bueno, lamentablemente la conducción actual del sindicato médico no lo ha visto al menos como prioritario. Y bueno, se ve que estamos esperando que suceda algo realmente grave para después lamentarnos y como siempre ser reactivos y no proactivos. Ese es un gran problema del sindicato médico, ¿no? Ustedes también han cuestionado el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, hablan de las diferencias que hay entre el sector privado y el sector público en materia de condiciones. ¿Estamos hablando de materia de condiciones de trabajo o también hablamos de infraestructura? Porque también hay que señalar que se ha avanzado mucho en materia de infraestructura en los centros públicos de atención en el país entero. De hecho, nosotros no hacemos un cuestionamiento estricto a las condiciones de trabajo en el subsistema público, subsistema privado. Nosotros hablamos de las condiciones de trabajo en general, porque más allá de la adquisición de tecnología, que de hecho hay centros de referencia que se plantean sean públicos, en el Hospital de Clínicas hay un centro cardiovascular, la unidad de neonatología del Hospital Pereira Rosell es la más importante del país. Digo, no hablamos de un tema de infraestructura, hablamos de un tema de condiciones de trabajo en el sentido de que hay médicos que tienen realmente contratos y vínculos laborales muy precarios, donde son contratados por empresas o el Estado para tener un horario específico de trabajo, pero sin embargo esa relación de dependencia no se paga como debería pagarse. No tienen en oportunidad de salario vacacional, no tienen licencia, si uno se enferma o va a ser madre o va a ser padre, no tiene los derechos laborales que le corresponden, porque uno se ve como una empresa unipersonal que le vende servicios al Estado o a una empresa privada. Y eso nos retrotrae a una cultura laboral pre-revolución industrial, ¿no? Estamos hablando de 2 siglos atrás. Una cosa, digo, las comisiones de apoyo, ¿verdad? Las comisiones de apoyo. O sea, que incluso es triste, pero el mismo Estado, o sea, te las pone a funcionar, que sea el mismo Estado el que te ofrezca esas condiciones de trabajo, ¿no? Privándote de todos los derechos laborales que tiene cualquier trabajador. Pero yo te quería resumir esto que vos me estabas preguntando del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque yo me acuerdo cuando era estudiante y era representante estudiantil en el claustro de la facultad, que estábamos en la comisión que justamente trataba este tema del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y nosotros los que nos proponíamos en aquella época, te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Era que hoy, ¿no? El usuario de uruguayo que va a elegir entre una mutualista o salud pública directamente no tuviera la gran diferencia entre una u otra. Y yo te hago la pregunta a ti o a la televidencia, que si hoy vos te vas a proponer a ver si te haces socio de una mutualista o de ACE, por más que ACE tiene un montón de cosas, digo, que son muy valorables, ¿no? Dentro de ellos los médicos, si te es lo mismo o no. Si te es lo mismo elegir una u otra. O sea, que cada uno se haga la pregunta. Yo creo que no hemos llegado a ser que vos vas a elegir... Al menos en todo el país, porque uno puede decir, hay algunos lugares... Hay algunos lugares que son islas, digamos, dentro del sistema, ¿no? Pero a eso no hemos llegado todavía y creo que tenemos que darle... Yo un tema que quería hablar antes de abandonar la parte de condiciones laborales es el tema de los que se están formando y a su vez tienen un cargo asistencial, como son los residentes. O puede pasar también con los docentes y particularmente con aquellos que tienen grados más bajos, grado 2, grado 3, tal vez, que en realidad... muchas veces son los grandes olvidados del sistema. Un residente hoy en día está ganando 120 pesos la hora en el lugar donde se le paga mejor. Entonces, no es solo un tema de plata, porque cuando uno tiene esa necesidad, tiene que ir a buscar afuera trabajo. Yo terminé mi residencia, por ejemplo, en marzo de este año, ¿no? Entonces yo tenía que tener 2 trabajos aparte de la residencia para poder llegar a un salario que me permitiera sustentar a mi familia adecuadamente, porque nosotros ya tenemos alrededor de 30 años. Yo tengo 30, pero hay compañeros más grandes. Y que bueno, en realidad eso va en contra de la forma en que tú asistís y de la forma en que tú te formás. Claro. Entonces, creo que los grandes olvidados de este sistema son los residentes. Tenemos que trabajar para que la residencia sea un cargo mejor pago, un cargo que sea de ingreso a un sistema de trabajo que realmente proteja al médico y que le dé condiciones para desarrollarse profesionalmente, académicamente y que realmente logre una medicina de calidad basada en recursos humanos de calidad, que es lo que creo que todos queremos. ¿Por qué no hemos logrado? Y los posgrados, ¿no? Y los posgrados, ni que hablar, que ni siquiera reciben un salario en realidad, ¿no? Claro. ¿Por qué no hemos logrado integrar a algunos actores de la salud al sistema?
Hablábamos recién, hospital de clínica, sanidad policial, el hospital militar. Bueno, la misma pregunta podemos hacer nosotros, ¿no? Digo, la integración del hospital de clínicas del sistema, digo, es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo. Hemos visto que se han generado las oportunidades y no se han aprovechado. Lisa y llanamente es eso, ¿no? Es un tema de política que tenemos que tener, ¿no? Como país, como sindicato, como uruguayos. Yo en tercero de facultad, vos te habías recibido el año anterior, pero en el 2009 tuvimos la huelga del Hospital de Clínicas por la integración al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y me acuerdo que quedamos se cortó la huelga y lo que se había logrado era muy poco. En realidad era como, no sé, unos cuantos millones de pesos anuales que en realidad no llegan a cubrir la necesidad mínima del hospital. El hospital lo que tiene que tener es rubro por el área de salud, un rubro por el presupuesto de salud. Hoy en día se banca con presupuesto universitario. Claro. Y bueno, y con algunos logros extrapresupuestales vinculados a la prestación de servicios y demás, pero el concepto es, el Hospital de Clínicas asiste población de ACE. Sí. El Hospital de Clínicas tiene que estar integrado al sistema porque en realidad es inequívocamente un actor fundamental del sistema de salud. Y sin embargo, cada vez que se ha envalentonado un proyecto hemos terminado empantanados y no hemos avanzado. Claro. Creo que, a ver, para nosotros es fundamental esto, pero no lo vamos a poder lograr solos del sindicato médico. Claro. Sí, ahí tiene que haber voluntad política para sin que duda, ocurra, ¿no? Sin duda. Es como la seguridad que hablábamos hoy. Esto solo tiene que ser un tema de equipos. Exacto. Gonzalo Ferreira, Álvaro Dendi, gracias por habernos acompañado. ¿Puedo transmitir un último concepto? El último. Yo creo que es fácil sentarnos acá y decirles nosotros vamos a cambiar el sindicato médico porque yo me puedo sentar acá y decirte cualquier cosa, cualquier disparate. La realidad es que nosotros tenemos un equipo de gente que viene de todos lados, de todos los pelos políticos, de todos los pelos de especialidades, que nos hemos comprometido, hemos dedicado muchos años de nuestra vida. Yo desde el año 2007 milito desde el primer mes de facultad. Y creo que realmente esta es la oportunidad que tenemos para mejorar y renovar el sindicato médico. Tenemos una oportunidad real de cambiar y de trabajar en conjunto, porque no vamos a ir a la guerra contra nadie. Vamos a construir para todos los médicos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ali. Pausa, la última, y ya nos acompañan Gustavo Greco y Zaida Artete. Seguimos, señores. Último bloque de este programa en el cual nos estamos centrando en las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay que se van a realizar el próximo 30 de mayo. La doctora Zaida Artete, gracias por acompañarnos. Gustavo Greco, actual presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Muchas gracias por la invitación, Ale. Y tengo que arrancar por algo que ha sido muy evidente fundamentalmente en el primer bloque, un cuestionamiento muy fuerte de Médicos por el Cambio a la actual conducción del Sindicato Médico del Uruguay, entre otras cosas algunas acusaciones que las pongo arriba de la mesa, de operar en favor del gobierno y de los planes que el gobierno tiene en materia de salud. Nosotros decimos que es exactamente al revés. El Sindicato Médico tiene una tradición de 98 años en este país, en lo cual a lo largo de su historia y a través de las diversas convenciones médicas y diversas actividades, acciones muy proactivas, ha marcado la pauta de lo que ha sido las políticas en salud de este país. Lo ha hecho en momentos históricos, lo ha hecho en momentos que han marcado hitos en la historia de este país, desde la resistencia a la dictadura, desde la condena a los médicos que violan derechos humanos, desde sentar las bases del Sistema Nacional Integrado de Salud junto con los trabajadores no médicos en la 8ª Convención Médica en el año 2005 o 2006, a la calidad asistencial y los problemas que tenemos hoy de calidad asistencial en nuestro sistema, a confrontar abiertamente con el gobierno por cosas que hoy están mal. Y lo decimos abierta y claramente. La ausencia de un sistema integrado para la asistencia al trauma, la ausencia de la integración de colectivos en el Sistema Nacional Integrado de Salud, la ausencia de un programa nacional de calidad, y puedo seguir. Hemos y somos críticos en cuanto a la falta de voluntad política para el avance y la profundización del actual Sistema Nacional Integrado de Salud. Por tanto, nuestra capacidad como colectivo de profesionales, de análisis, de propuesta y de acción política para llevar adelante esas propuestas que incluye dialogar con el gobierno, con el Parlamento, con todos los actores, concordar, porque no se puede ponernos el sayo de sindicato y estar siempre de este lado tirando piedras.
eso paga en votos, pero no paga para la sociedad ni paga para el colectivo. Entonces, si hay que concordar con el gobierno, que sea, concordamos. Claro. Ha habido... Y si hay que confrontar, confrontamos, obviamente. Ha habido en este periodo, pero creo que no es de este tiempo solamente, esto viene de mucho más atrás, un conflicto importante entre el Sindicato Médico del Uruguay y las sociedades anestésico-quirúrgicas, que ahora son sindicatos, pero históricamente fueron sociedades anestésico-quirúrgicas. Y allí inmediatamente surge un tema que también pongo arriba de la mesa. Siempre parece ser la cuestión salarial la que está en el medio, siempre parece ser que hay un sector que privilegiado, y esto con todos los peros que la afirmación puede tener, sobre el colectivo de los médicos. Efectivamente, ¿ustedes ven que esto ha sido así, al menos en los últimos tiempos? Nosotros pensamos que claramente hay intereses distintos. Nosotros defendemos los intereses de todos los médicos, creemos que el sistema en sí se beneficia de el crecimiento y de la profundización de las negociaciones en todos los colectivos, pero no el de unos por sobre otros. Claro. ¿Verdad? Esto ha sido histórico, ¿no? Entonces los acuerdos que determinan unas formas de pago según especialidad generan una inequidad que, bueno, determinados colectivos que yo creo que tienen un tinte corporativo muy fuerte y que no van a favor de los derechos de todos los médicos, a favor de los derechos de la población. Es muy difícil compatibilizar todos esos derechos en una sociedad. Claro. Entonces, el sindicato médico intenta, y nuestra agrupación, bueno, poder compatibilizar todos esos derechos y poder crecer juntos en calidad, en mejora salarial, en derechos para los usuarios, para los médicos, en mejora del sistema. Esas variables todas juntas son muy difíciles de equilibrar. Y si yo a un colectivo estoy privilegiando permanentemente, cuando en realidad son actos médicos, todos son actos médicos. Reanimar un paro cardiorrespiratorio es un acto médico, estar con una persona y escucharla en el consultorio es un acto médico, y sin embargo, el valor de eso, ¿cuánto es? ¿Cuándo discutimos y dónde? ¿Cuál es ese valor? Entonces, esos cortes de separarnos porque lo mío vale esto, aquello, lo otro, es muy difícil. Entonces, hoy tenemos esta realidad. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos es tratar de construir una realidad mejor para todos los colectivos. Se señala, por ejemplo, la recategorización generó que el mismo volumen de dinero se repartía entre 4 categorías, ahora se reparte entre 6, por lo tanto, alguien que operaba en un sentido ahora opera en una categoría y gana menos. O sea, hablan claramente de disminución del precio de las operaciones. Ganabas 10 y ahora ganas 8. A ver, la recategorización de los actos anestésico-quirúrgicos propuesta en la mesa de negociación del Consejo de Salarios en julio del año pasado por el gobierno en el contexto y en el marco de la negociación colectiva global fue trasladada a una mesa de negociación en la cual la Sociedad de Cirugía hizo sus planteos y llevó adelante en la persona de su presidente los aspectos técnicos de la recategorización. En ese sentido, y bajo el comando técnico pertinente, se recategorizaron 180 actos quirúrgicos, se asignaron categorías de acuerdo al estado actual del conocimiento y de la expertise que se necesita para un acto quirúrgico, que no es el mismo que del cual era hace algunos años. Esto se hacía desde hace 50 años. Desde 1965 data la última recategorización que se había hecho de actos quirúrgicos. Se laudaron 24 procedimientos que no tenían laudo, y esto es algo muy importante que se tiene que entender, porque cuando uno dice se paga algo a tal precio de mercado, y no tiene laudo, no tiene piso, el piso es 0. Claro. Por tanto, el mercado me lo puede bajar a la mitad o a la cuarta parte, y eso pasaba antes de la firma de este acuerdo, pero ahora no puede pasar eso, porque ahora hay un laudo. Claro. Ahora hay un laudo. Que es el mínimo. Que es el piso. Exacto. De ahí para arriba, hubieron cosas que subieron de categoría, actos que subieron de categoría y actos que bajaron de categoría. Cuando se asignan el precio a eso, bajo el principio de mantener el gasto quirúrgico dentro de un margen razonable de aumento o baja, es que se produce la discusión. ¿Qué sostenemos nosotros? Que para aquellos colegas que percibían una remuneración determinada por un acto
quirúrgico, el derecho laboral adquirido lo ampara a que no pueda haber una rebaja, a menos que haya un acuerdo en ese marco y en ese contexto para mantener la remuneración. Por tanto, hoy nos estamos enfrentando a que las empresas que también firmaron este acuerdo, porque esto no es un acuerdo del gobierno y del sindicato médico, es un acuerdo tripartito del Consejo de Salario firmado por las empresas, se encuentran con el problema de que esto no solamente no es una rebaja salarial, porque este sindicato médico no firma rebajas salariales, que quede bien claro, bien clarito. Esta recategorización puede significar un incremento en el gasto quirúrgico, que es algo que hay que trasladar y discutir con el gobierno, con las empresas, con la gestión, con la negociación bipartita y que abre un campo nuevo de negociación. Pero el derecho laboral de percibir la remuneración correspondiente sin que haya una rebaja, y lo negamos enfáticamente, está amparado por el derecho laboral. Así que eso es lo que tenemos para decir de este tema. Recién el doctor Dendi ponía un tema arriba de la mesa que en general, al menos públicamente, se debate poco. Hablaba de los residentes y de la complejidad que resulta para un estudiante que está haciendo su residencia, además, seguir estudiando, trabajar y obtener por ese trabajo un salario digno. ¿Está arriba de la mesa? ¿Se está trabajando en esto? ¿O se ha hecho poco, como se desprenden de alguna manera de la mirada del doctor Dendi? Bueno, el trabajo con los residentes se ha hasta hecho cálculos de cuánto costaría, por lo menos, que los residentes perciban el salario de un médico general, que es lo que son cuando son residentes, tanto en el sistema público como privado. Eso tiene un costo para el sistema y hasta ahora no ha habido la voluntad política de asumir ese costo. Pero eso es una reivindicación principal, al igual que las condiciones salariales y las condiciones laborales que se hablaban en el bloque anterior, ¿no? Es una reivindicación principal y yo creo que es un debe que es de los más importantes para el periodo que sigue. Los residentes perciben un salario muy por debajo de lo que percibe cualquier médico general que esté trabajando en el mercado laboral. ¿Por debajo de qué hablamos? Y casi, porcentualmente. Y casi, no sé si la mitad o un poquito más de la mitad. En un sistema multifragmentado en el cual algunos se desempeñan en el sector público, otros en el sector privado, con distinta remuneración. Realmente necesitamos un programa nacional de residencias médicas que modifique y cambie sustancialmente esta realidad, porque los residentes no pueden ser la mano de obra barata. El peón del tablero de ajedrez que tapa agujeros. Es un cargo formativo que tiene que tener una supervisión docente en todos sus aspectos, pero además son médicos que acceden al mercado laboral por primera vez, contraen obligaciones y derechos de un trabajador que como estudiante de medicina no lo tenía. Y esto le abre complejidades a este momento de nuestras vidas, quienes hemos sido residentes, nos pasa. Empezás a trabajar a determinada edad, hay que conformar una familia, hay hijos, independizarse, estamos hablando de los 30 años, y no se puede hacer todo eso en esta situación. El Sistema Nacional Integrado de Salud, lo decías al comienzo, el Sindicato Médico del Uruguay ha sido impulsor, si se quiere, ¿no? Junto con otros organismos, junto con otros actores. Sin embargo, también desde el Sindicato Médico del Uruguay se está cuestionando en algunos casos la lentitud, en algunos casos la dirección que ha tomado el sistema. Las insignias del sistema, ¿no? El énfasis en el primer nivel de atención, el cambio de modelo de atención, la calidad de la atención, la integración del sistema, tiene muchas barreras todavía. O sea, es una intención, es un proceso en el cual la parte de los médicos es muy importante y hemos aportado, como se hablaba hoy, ¿no? En los cargos de alta dedicación, que es un camino. Hoy en realidad hay una cantidad enorme de cargos de alta dedicación, más de 1000, pero... Faltan concursos, decían en las otras mesas. Es así. Y de alguna manera, pero se echaba cierta duda con respecto a cómo estaban ingresando. Es que cuando se diseñó la reforma del trabajo médico allá por el año 2011-2012, a instancias de colegas de Fosalva, fundamentalmente, y se puso en marcha este mecanismo acordado con el gobierno,
acá, acordado con el gobierno, a propuesta y acordado con las empresas, porque esto es Consejo de Salarios y se discute en una comisión, la CAM, que se reúne los días miércoles y discute exactamente cómo se reforma el trabajo médico. No solamente es un diseño de mejorar las remuneraciones o mejor pago por hora, sino que es una profunda reconversión de la práctica médica de cada una de las más de 30 especialidades que hoy están en esta reforma. Ya llevamos más de 1.300, más del 10% de la fuerza laboral del país, médica del país está en este régimen. Claro. Que lo que intenta es llevar racionalidad al mercado laboral médico. 40 a 48 horas de trabajo, una remuneración acorde, horas para capacitación comprendidas dentro del horario de trabajo, una visión longitudinal, darle continuidad asistencial, integración con el sistema, compromiso con la institución, y para poder compatibilizar la vida personal con la vida profesional, que hoy es un enorme problema identificado en nuestras encuestas de opinión como uno de los mayores inconvenientes de la profesión médica. Claro. Ha sido un avance el tema de la menor cantidad de pacientes por hora también, ¿no? También. En el marco de la construcción del nuevo sistema de atención. Es así, trasladamos esa reivindicación de más de 20, perdón, Zaida, de más de 20 sociedades científicas a la mesa de negociación en el marco de lo que fue ese conjunto de acuerdos que fueron el acuerdo de octubre del año pasado, porque desde el Sindicato Médico y desde Fosalva defendemos la humanización de la medicina, defendemos ese vínculo humano entre dos personas que tienen que tener una profunda empatía, confianza, conocimiento, para que la medicina se desarrolle de la mejor manera posible. La tecnología y toda esta globalización y toda esta locura que vivimos hoy atenta contra eso. ¿Cuál es la clave? Una de las claves para eso, el tiempo. El tiempo. Los 12 minutos que se tenían eran exiguos, pasar a 15 ayuda, no es suficiente, es condición necesaria, pero no es suficiente, y es uno de los elementos más de trabajar por la calidad asistencial que estamos poniendo sobre la mesa. Se nos ha ido el tiempo. Les agradecemos mucho que hayan venido. De alguna manera hemos expuesto, yo diría, la mayor parte de las propuestas que hay arriba de la mesa de cara al 30 que se eligen las nuevas autoridades. Es así, agradecemos mucho la oportunidad. Nos quedaron muchos temas por tocar, sí. Muchas respuestas por dar. El tema de la equidad y el tema de la formación médica continua, que hemos tomado como prioritarios también para este periodo. Es un tema que igual no se acaban las elecciones, así que probablemente lo volvamos a conversar. Por eso tenemos una lista estrictamente paritaria y aquí estamos. Vamos a volver a hablar de estos temas. El martes que viene seguimos con temas médicos aquí en 3356. Vamos a debatir sobre vacunas. Interesante. Qué lindo. Hasta el martes que viene.